Esta noche en Zona G hablaremos sobre el tarot y la sexualidad. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Zona G. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y me da mucho gusto estar detrás de estos micrófonos el día de hoy para hablar de un tema muy interesante. Yo lo estaba esperando con muchas expectativas y con muchos deseos para hablar hoy sobre el tarot y la sexualidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta herramienta terapéutica? Hay dos tipos o dos formas de ver el tarot, el adivinatorio, pero también el terapéutico. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué consiste esta forma de trabajar con el tarot? Y cómo lo vamos a aplicar a entender, conocer y desarrollar la sexualidad humana. Así es que yo le invito a que me acompañe estos 60 minutos y que participe junto con mi invitada en cuanto a sus dudas, sus comentarios y sus opiniones respecto al tema, marcándonos al 31 22 42 00 y 31 22 42 66. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 18 80 76 41. Bueno, pues sin más por preámbulo, quiero agradecer su presencia aquí en el programa a Cristina Triana. Ella es terapeuta familiar y bueno, pues tiene esta especialidad de trabajar con el tarot. Cristina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, compartir esta experiencia de trabajo, tanto personal como con el trabajo con la gente y cómo el espacio terapéutico se convierte en un espacio sobre todo de autoconocimiento. Bien. Mencionaba yo al principio que había dos tipos de tarot, el tarot adivinatorio y el tarot terapéutico. ¿Qué es el tarot? Bueno, el tarot en su esencia muy básica es un conjunto de un lenguaje simbólico, un lenguaje que tiene una naturaleza arquetípica, esto es, los elementos básicos que el inconsciente entiende, el inconsciente colectivo. El tarot está compuesto de símbolos concretos como números, colores y simbología de un perfil de personajes que pueden definir de forma extensa lo que representan ciertos aspectos del ser, ¿sí? Es un conjunto visual, es un conjunto, son íconos básicamente, y la manera en cómo está organizado el tarot estructura un lenguaje bastante complejo que ayuda de forma muy sencilla a proyectar lo que el inconsciente está moviendo en el interior del ser humano. Entonces, básicamente es un conjunto de símbolos que te ayudan a expresar de forma nítida lo que está sucediendo en el interior. Bien. ¿Sí? Y ese es el uso terapéutico, Okay. Es saber qué te está pasando más allá de lo que tú entiendes de lo que te está pasando. Bien. El otro, el adivinatorio, tiene que ver pues con otra forma de entenderlo, ¿no? Me imagino que el adivinatorio ve al destino como algo que te va a suceder, que ya está marcado, y el terapéutico, tú eres el responsable de tu propio destino, ¿no? Así es, en el adivinatorio hay una interpretación subjetiva de quien hace la lectura, de quien está interpretando el símbolo. Entonces, en una lectura adivinatoria podríamos estar hablando que sale más el inconsciente de quien lo lee que de la persona que se lo estás leyendo. La diferencia quizás tenga que ver precisamente con que en el tarot terapéutico existe esta conciencia del presente. No estamos pretendiendo buscar qué va a pasar, sino estamos viendo a profundidad lo que en este momento te está pasando y en relación a qué te está pasando. Entonces, quizás la diferencia enorme es que uno se centra en el momento, en el aquí, en la ahora, el presente,
para que puedas revisarte desde esa conexión personal. Y el adivinatorio juega con un movimiento que está sostenido en la superstición, que está sostenido en la ilusión que te mueve, ¿sí? Porque bueno, cuando te mueves hacia el adivinatorio hay unas ganas de que algo suceda. Y hay una intención, ¿sí? Y hay expectativas. Y eso te hace como estar en una estructura de pensamiento del futuro, no estás conectado en el presente. Por eso es delicado, ¿sí? Porque puedes proyectar a alguien a una realidad que no necesariamente es la que necesita vivir. Y por eso es frágil, ¿sí? Y en el ámbito terapéutico, el tarot es visto como lo que está sucediendo en este momento, como tal cual como un sueño. El lenguaje del tarot es análogo al lenguaje onírico, que es el lenguaje de los sueños. Los sueños de pronto nosotros no los comprendemos porque están representados por símbolos que no son cotidianos, pero son un referente concreto de lo que se está moviendo en el inconsciente. Y el inconsciente tiene sus reglas de lenguaje que se mueve en el interior. Entonces, la diferencia básicamente es esa. El adivinatorio te hace ir a un futuro imaginado, soñado, ilusionado, que podría suceder, pero no es certero. Y en el terapéutico, la interpretación básicamente es el aquí y el ahora, tu presente, lo que te está sucediendo y que no habías visto de ti. Y eso ayuda mucho a aterrizar. Claro, y sobre todo hacerte responsable de las acciones que estás tomando para que entonces tu futuro vaya en esa misma dirección, ¿no? Sí, y que el futuro sea como de alguna manera el resultado de lo que estás construyendo, de las decisiones que te estás dando cuenta en este momento que tienes que tomar, y el futuro se construye en ese movimiento del aquí y del ahora. Y efectivamente en el tarot terapéutico pues hay un criterio de mayor responsabilidad en ese aspecto. Definitivamente que hay sus diferencias, sobre todo en una cultura que de cierta medida se nos caracteriza por esa superstición. Por el pensamiento mágico. Por el pensamiento mágico, ¿no? Que las cosas, ojalá, dime qué va a pasar en el futuro, y el hecho de que pues esto se dé de manera tan abierta y desmedida, pues da paso también a mucha charlatanería, ¿no? Por supuesto, porque bueno, una persona que va a buscar una ayuda o por curiosidad busca ver qué depara su futuro, de alguna manera está movida por sus miedos, no está certera de lo que le está pasando. Entonces, sin darse cuenta llegan con una vulnerabilidad enorme y se ponen en manos de alguien que si no tiene un poco de conciencia, por supuesto puede tomar provecho de esa fragilidad por la que está pasando la persona. Sí, ¿Okay? Y es un aspecto pues muy delicado. Sí, exacto. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones porque podemos caer en manos de alguien que nos esté hablando más de la influencia de él, de esa persona, que de lo que verdaderamente esté pasando en nuestra vida. Sobre todo buscando tomar conciencia y responsabilidad del momento presente para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios o podamos tomar una actitud respecto a nuestra vida, nuestros actos, nuestras emociones, y que ese vendría a ser una forma de crecimiento personal, ¿no? Absolutamente. En una lectura terapéutica lo que se hace es abrir un horizonte muy claro, muy extenso, como un mapa de cómo te estás moviendo en tu interior, y no lo habías notado, no habías percibido. En la mayoría de los casos, cuando yo estoy en sesión trabajando con las personas, hay un movimiento muy, muy específico que es, la persona dice, como que ya lo sabía, como que ya venía entendiendo que esto me estaba pasando, pero igual no lo había visto tan claro, tan definido, y no había visto que una situación se relacionaba con otra situación, que parecían ajenas, pero que en el inconsciente estaban conectadas. Y una señal concreta de que la lectura va por buen camino es cuando la persona logra identificar por sí misma la información que está sucediendo en la lectura. La persona reconoce que lo que se le está diciendo tiene que ver con eso que está sintiendo, con eso que ha imaginado,
con eso que le viene sucediendo y que de alguna manera ya había notado, pero no sabía cómo aterrizarlo, cómo ponerlo en concreto. Entonces, es una herramienta extraordinaria de autoexploración. Entonces, normalmente cuando yo trabajo por primera vez con una persona, yo ofrezco esta herramienta porque además nos sintetiza muchísimo el espacio terapéutico. Es decir, de aquí a que me cuente toda su historia, que a lo mejor son cinco sesiones y entendamos lo que está pasando, en una lectura, desde un primer momento, podemos tener una claridad de qué es lo que está sucediendo en la historia de la persona y hacia dónde podemos trabajar, como si fuera un diagnóstico que tu propio inconsciente revela de cómo están tejidos los temas en cada persona, porque la forma en cómo los temas se conectan en el interior es única. Cada quien trae un mapa personal. Terapéuticamente hablamos de una agenda. Cómo agendaste tú los eventos en tu interior es única. Y en el inconsciente está muy claro y muy definido cómo es que se armaron esos temas en tu interior. En esencia, hay 4 temas fundamentales en terapia, que es la relación con tu papá, la relación con tu mamá, la relación contigo mismo y la relación con tus hermanos. Bien, ¿te parece, Cristina, que vayamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos hablando sobre estos 4 ejes centrales respecto a la lectura del tarot el día de hoy, aquí en Zona G, hablando sobre el tarot y la sexualidad? Vamos a continuar también para ver de qué manera podemos nosotros explorar nuestra sexualidad y de alguna manera pues corregir aquellos rumbos en donde no nos estamos sintiendo a gusto con nuestra vida y con nuestra sexualidad. 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a una pausa comercial. Está usted en Zona G. Bien, pues seguimos aquí en Zona G hablando el día de hoy sobre el tarot y la sexualidad. La sexualidad es una vía de expresión humana con diferencias en la forma de manifestarse, tanto desde el punto de vista masculino como desde el punto de vista femenino. A la vez que hay estas diferencias, existen también muchas formas caracterizadas, o valga la redundancia, también diferencias aprendidas, adquiridas, a través del entorno cultural o social donde se desarrolla esta actividad. Entonces estamos hablando sobre cómo el tarot terapéutico es una herramienta en la que nos ofrece también un camino para desarrollarnos o desarrollar un cierto tipo de conciencia donde nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Platicando con Cristina Triana, terapeuta familiar y especialista en tarot, nos comentabas antes de irnos al corte, Cristina, que había estas 4 conciencias. ¿Cuáles son? Ok, hablábamos de los 4 temas terapéuticos. Los 4 temas terapéuticos, donde efectivamente. Eventualmente van a coincidir, y en cada persona la forma en cómo se tejen y se empalman estos temas emocionales es única. Entonces el tarot te permite explorar de forma como con rayos X, cómo es que en cada individuo se conectan ciertos temas. Por eso es una herramienta muy útil, porque nos explica desde el interior de la persona cómo están tejidos o enredados los temas en alguien, de tal manera que cada persona tiene que ser asistida de forma distinta, única. No se pueden aplicar los mismos procedimientos para las personas porque la forma en cómo se entrelazaron los temas es diferente. Correcto. Esto es independiente al otro aspecto que abordaba sobre la naturaleza del tarot. El tarot tiene una naturaleza orgánica. Cuando estamos trabajando en los cursos, yo hablo mucho de cómo el tarot es como un ente, y ese ente tiene una anatomía muy específica, ¿sí? Una de esas cosas importantes es que el tarot está compuesto de dos mazos importantes, que son los arcanos mayores. La palabra arcano significa secreto,
Y en ese sentido, arcano implica cada carta tiene un secreto que necesitas descubrir. ¿Sí? Entonces están los arcanos mayores que hablan de la evolución del alma, de la evolución del ser espiritual, de la conciencia que de alguna manera no muere y es eterna. Y están los arcanos menores, que están agrupados en 4 áreas diferentes que son conocidas como 4 palos y que la gente de forma popular va a conocer como las cartas que son de oros, de bastos, de espadas y de copas, ¿sí? En esa simbología, oros está conectada con el elemento de la tierra, porque son los 4 elementos también. Y oros representa la conciencia que tú tienes en relación a tu cuerpo y a tus bienes materiales. Está bastos, que sería la conciencia sexual creativa, y es la manera en cómo la persona se relaciona con el placer y con la energía de vida. Y eso da pie a cualquier proceso creativo, desde el artístico hasta el biológico, ¿sí? Está el palo de espadas, que hace referencia al elemento del aire, y que esta conciencia nos va a hablar del intelecto, que quizás es la que nosotros tenemos ubicada como única conciencia, lo que pensamos, ¿sí? Y finalmente está copas, que está relacionada con el elemento del agua, y esta se relaciona con la conciencia de las emociones. Entonces tenemos 4 conciencias distintas: cuerpo, sexualidad, mente y corazón, ¿sí? Y el tarot te permite abordar como de forma única cómo estás en ese movimiento en relación a estas 4 conciencias. Bien, ¿sí? ¿Cómo lo vas desarrollando? Si nos quieres explicar un poquito, ¿cómo se van desarrollando estas cartas? ¿Cómo se van reconociendo? ¿Cómo se van utilizando? Muy bien, hay diferentes lecturas. Una sesión, por ejemplo, está basada en dependiendo de cómo viene la persona y la inquietud que trae, ya vemos el tipo de lectura que se le puede hacer. La lectura está basada o está diseñada para explorar muy de cerca el tema que la persona quiere detectar. Y básicamente es muy sencillo. La persona muestra una inquietud y se le da el mazo de cartas para mezclar de tal manera que queden al azar. Okay. Sí, donde no voy a ver cuál carta es qué para que el intelecto no entre. ¿Sí? Correcto. Entonces, las cartas se mezclan y una vez que están mezcladas o barajeadas o demás, se extienden para abrirlas como un abanico, de tal manera que tú puedes elegir de forma al azar, por completo, y esto va a ayudar a que el inconsciente elija sin ver, la carta que te va a ayudar a entender lo que te está pasando. Entonces, hay una lectura básica que implica es cómo estoy en este momento de mi vida. Ese es el principio fundamental, ¿sí? Y le pido a la persona que elija de todo el mazo de cartas, que elija 3 cartas. Y esas cartas se van a poner en secuencia, en línea, 1, 2, 3, ¿sí? Y una vez que las coloca, se abren y se le va explicando el símbolo que está en cada carta. Y el símbolo, curiosamente, entra en resonancia con aquellas cosas que la persona ya está viviendo, ¿sí? Correcto. Y hay varios códigos que te van diciendo cuando, de alguna manera, la información que está brotando de forma espontánea en la lectura, nos está hablando de si esto realmente es un bloqueo en la persona, porque la persona no se siente bien, se está dando cuenta que tiene un problema y tiene dificultad para sentirse seguro, y entonces ahí se va dando ese seguimiento, ¿sí? Entonces tenemos una lectura de 3 que simple y sencillamente es cómo estás en este momento y que no pretende ir más allá, más que ver un dibujo de cómo estás, ¿ok? Hay lecturas más específicas donde se marcan intenciones más concretas. Elige una carta que te representa a ti en este momento de tu vida.
dónde estás. Y luego pon otra para que defina hacia dónde sería bueno avanzar. Ojo, no es lo que el futuro te depara, es hacia dónde sería bueno avanzar, crecer. Correcto. Uh-huh. Dando espacio a tú lo vas a decidir. ¿Ok? Y después se pone una carta para hablar de qué es lo que te impide avanzar. ¿Sí? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Ok? Y esa carta que representa un bloqueo es la que nos va a dar el tema a procesar. Este es el tema que tenemos que atender terapéuticamente. ¿Sí? Y finalmente se elige otra carta que representa cuál es la solución. Que curiosamente la solución también va a provenir del inconsciente de la persona, porque el mapa completo está en el inconsciente. De esta manera tenemos un mapa completo. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me impide? ¿Cómo lo resuelvo? Y eso te ayuda a aterrizar una situación en concreto. ¿Sí? Esto puede ser tocado en temas concretos como por ejemplo en el trabajo o en la relación de pareja, que si tú me preguntas, pues mi consultorio está lleno básicamente de la problemática en la relación de pareja. ¿Sí? Correcto. Y es de lo que más se atiende en ese ámbito. Pero igual puede ser también problemas relacionados con la abundancia, por ejemplo. Sí, cómo me relaciono con el dinero, porque no alcanzo mis metas, porque logro desarrollar proyectos pero no me reconocen y por lo tanto no estoy remunerada como yo quiero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esto es en varias sesiones. En la primera sesión se ve, el mapa es muy claro, muy específico, no hay mucho que explorar. En la primera sesión básicamente es una lectura donde se ve claramente dónde está el bloqueo. Esto implica también si esto tiene que ver con algo que tú has vivido de tu historia personal, de una etapa de tu vida y que quedó interrumpido, o si esto atiende u obedece a una carga sistémica, es decir, que la dificultad hacia el dinero no sea una situación nada más tuya, sino que por varias generaciones se ha estado manifestando un patrón de pérdida de la abundancia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el pasado tenemos quizás que los bisabuelos en la época de la revolución fueron saqueados y ahí se vivió una desgracia y eso se queda en el inconsciente familiar y se sigue prolongando a través de las siguientes generaciones. Entonces, incluso identificar en qué nivel está el bloqueo. Correcto. Bien, pues muy interesante esta conversación hablando sobre los usos terapéuticos del tarot. Vamos a una pausa comercial. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Puede marcarnos al 31 22 4200 y 31 22 4266. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. El día de hoy platicando con Cristina Triana respecto al tarot. Y bueno, como el tarot pues también tiene un significado sexual, ya que el ser humano expresa gran parte de sus emociones a través de la sexualidad. Para el tarotista la sexualidad no es buena ni mala, solamente es y forma parte de nosotros. Sí, ese es un punto muy importante. Hay una conciencia amoral, es decir, sin una moralidad, ya que en esta área se regulan unos aspectos mucho más profundos, ¿sí? Cuando hablamos de la conciencia sexual, no solamente estamos hablando de la genitalidad o del uso que le das a la genitalidad para sentir placer. La conciencia sexual regula uno de los procesos más sofisticados en la psicología, que es el proceso de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué me define? ¿Sí? Y eso se regula desde el placer o desde la sexualidad. ¿Ok? La otra, también muy compleja y que es la que realmente puede generar depresión,
que es el arraigo. ¿Cómo ¿sí? es eso, El arraigo y Cristina? la pertenencia. El ser humano, por necesidad natural, necesita pertenecer a algo. ¿Okay? La depresión a nivel psicológico está definida como el vacío de algo. ¿Sí? Una persona depresiva es una persona que está desconectada de su sexualidad, que ese cable a nivel interno no está enchufado. Entonces vive cosas maravillosas y no las siente, no las disfruta, no pasa por, y no le dice nada a sí mismo. Concretamente, como nos estabas mencionando, no tiene que ver esto única y exclusivamente con la genitalidad, ¿No? sino con su capacidad de sentir placer a lo largo de su vida y de su Y diario convivir. y cómo se construye el placer, no solamente desde su psique, sino desde la estructura familiar de donde viene. Okay. La psicología transgeneracional nos plantea que esto que le sucede a un individuo en su conducta está relacionado por lo menos con 5 generaciones atrás, las conozcas o no, identifiques a tus ancestros o no. Tú traes un código genético y ese código genético trae un aprendizaje vivencial. Y tú te vives y te mueves con las creencias de bisabuelos y de tatarabuelos que no conociste. ¿Sí? Y eso se manifiesta en tu conciencia sexual. ¿Sí? El arraigo tiene que ver con esa sensación de apego en un nivel instintivo de qué me sostiene, cuáles son mis raíces. ¿Sí? Uh-huh. Cuando el arraigo no está bien sostenido, hay una fragilidad psíquica fuerte. Cualquier cosa viene, te influencia y dejas de ser tú mismo. Por eso el fenómeno de la migración tiene secuelas muy complicadas. Porque te desarraigan. Te desarraigas de tus hábitos, claro, de tus costumbres, de tu comida, de tus sabores, de tu idioma, de tu tono de voz, te desenchufas identidad, ¿no? De muchísimas cosas. Pasas a un lugar donde no eres nadie. Donde no eres nadie y tampoco embonas. ¿Sí? Okay. Y eso es un choque fuerte para la psique. Y la pertenencia es fundamental, ¿sí? Y esto es regulado por la sexualidad. Una persona antes de casarse, su pertenencia es hacia su familia de origen. Soy hijo de, hermano de, nieto de, sobrino de. Y eso me da un algo que está marcado en mi personalidad. Cuando tú te mueves hacia la vida y encuentras a alguien, lo que hay es un movimiento de trasladar tu identidad de origen ahora a una nueva identidad. No significa que vas a dejar de ser hijo de, pero la prioridad es la pertenencia hacia la nueva relación. Esposa de o esposo de, mamá o papá de, uh-huh. Y ahí es una nueva identidad. Y esto está marcado por la sexualidad. Un sistema que empieza a crecer a través de 2 sistemas familiares previos que ya están sujetos a sus propias naturalezas. Exactamente, ¿no? Así es. Y la nueva pareja tendría que construir una nueva identidad que no es ni la de uno ni la del otro. Uh-huh. Es la fusión de las dos. Okay. Sí, entonces la sexualidad regula un montón de cosas. La sexualidad tiene conexiones a nivel neurológico muy importantes, porque es el motor fundamental de los procesos creativos. Y cuando hablamos de procesos creativos estamos hablando de la bioquímica del cerebro. ¿Sí? Entonces, la experiencia del placer se convierte en una cuestión vital para el ser humano. Como respirar, como comer, como esas otras actividades que las hacemos, el placer tiene esa función regulatoria muy importante porque define la bioquímica de tu mente. Y la bioquímica mantiene una actitud de vida distinta. ¿Sí? Claro. Pues cuando la persona está arraigada, tiene clara su pertenencia, se siente bien con su identidad, es decir, se siente a gusto con quién soy y de dónde vengo, no me quiero cambiar nada, no quiero mutar a nada, me crezco en lo que soy, en mi origen, ¿sí?
genera una seguridad absoluta. Entonces el destino se convierte en algo tranquilo y relajado. No me da miedo lo que sigue, porque mi arraigo y mi pertenencia está sólida. Y te da la oportunidad de tener esa creatividad para adaptarte a las circunstancias que vienen. Absolutamente. Correcto. Absolutamente. Y cuando hablamos de creatividad hablamos de tolerancia. Okay. Sí, la tolerancia es el proceso de adaptación a esas dificultades de lo que no sabía, lo que no conocía, lo que no entendía que podría pasar, pero me adapto y construyo una nueva realidad frente al cambio. Y la sexualidad te regula todo eso. Lo interesante es ver cómo la conciencia sexual de nuestras historias ha sido violentada. ¿Por qué ha sido violentada? Por las guerras, por el hambre. A nivel cultural, nuestro país trae una flagelación enorme, unas fracturas enormes. Venimos de varias guerras. Nuestros bisabuelos vivieron guerras como la Revolución, como los cristeros, y era una incertidumbre total. Y ahorita estaba así, mañana no. Y había muchísimo abandono. Los hombres se iban al movimiento de la guerra y las mujeres se quedaban en la crianza solas con los hijos. Y tenían que agarrar rifle o machete para defenderse. Y esto se queda como una secuela profunda de muchísimo dolor en el inconsciente familiar. Esto también nos pudiera ayudar a cortar esta línea transgeneracional y que de alguna manera, al serlo consciente y trabajar de una manera muy específica, no pasarle la factura a nuestros hijos. Exactamente, nada más que aquí le vamos a sumar el concepto óptimo, porque si tú le dices al inconsciente cortar, ya lo violentaste. En el inconsciente, la identidad es una sola cosa, eres un ente completo, no hay fragmentación. Okay. Sí, Entonces, entiendo. si decimos, para sanar vamos a cortar, ya tenemos ahí un reparo. Me vas a quitar algo, algo que necesito, porque de alguna manera... Me ha dado identidad. De donde venimos, mi herida claro. me ha dado identidad, entonces la pobreza y el hambre me ha dado identidad, no me la quites. Y aprendizajes. Exactamente, también adaptaciones. De las cosas negativas y difíciles, pues nos han entonces enseñado. No es la palabra que le viene bien al inconsciente. La palabra que le viene bien es cómo podemos identificar esos patrones, cómo podemos identificar esas fracturas que hay en la historia familiar y abrazarlas, integrarlas, hacerlas parte de mi identidad, pero ahora de forma consciente, no pelearme con esa parte. Por ejemplo, yo vengo de una historia donde despojaron a mis padres o a los abuelos de su dinero y nos quedamos pobres, pero la pobreza entonces, lo que tú decías, la pobreza nos enseñó que sí podíamos superarnos, que sí podíamos trabajar, que sí podíamos salir al mundo. Cuando ves que los dos aspectos se suman y hacen un completo, entonces te das cuenta de que aquella tragedia también es parte del regalo de lo que la vida te da. ¿Sí? Correcto, las ves conectadas, ¿sí? No las ves separadas. Y entonces logras expresar como una bondad lo que fue difícil. No porque estés, ¿cómo se dice?, conforme, sino porque entiendes que una parte sin la otra no se da. Sí, pues necesitamos como ese contraste. Entonces el inconsciente se relaja cuando entiende que se trata de unificar y de integrar. ¿Sí? Entonces, cuando aprendemos a ver estos eventos difíciles que se vivieron en generaciones anteriores y les damos un lugar, porque además ni siquiera es tan difícil, es nada más los tienes que reconocer, y les das un lugar, pareciera que el alma del sistema lo integra solito, como si lo absorbiera. De tal forma que en la psique de la persona deja de haber ese choque y entonces puedes fluir. Bien,
Seguimos platicando con Cristina Triana sobre el tarot y la sexualidad. Vamos a nuestra última pausa comercial. ¿Tienes alguna duda, algún comentario? Pues es momento de marcar y preguntarle a mi invitada especialista en tarot. 3122-4200 y 3122-4266. También nuestro WhatsApp 3318-807641. Un corte y regresamos. Bien, pues estamos aquí en Zona G, tenemos participación del público, terminación 6116, dice, saludos, buenas noches, yo soy profesionista, tenía todo hasta hace 2 años, ¿qué sucede? Que enfermo y todo se vino abajo, profesión, economía y mi salud, tengo 40 años, ¿qué está pasando? Y 4 años previos, por salud, también mi hermana tuvo que dejar su empleo y hasta la fecha ni saben ¿qué tengo? Ni un diagnóstico. ¿Qué está sucediendo? De estar arriba, todo hacia abajo. Soy Claudia, 40 años. Sí, ese es uno de los síntomas más claros de cómo hay un patrón inconsciente que se manifiesta. Y aquí hay algo muy importante, Gilberto, es el inconsciente se mueve siempre en un patrón muy matemático. ¿Sí? Ella menciona que hace 4 años y ahorita ella tiene 40 años y lo está notando. Ahí habría que revisar en su estructura familiar qué estaba pasando con sus padres a esa edad o posiblemente con los abuelos también. Y ese número en su historia familiar debe tener algún peso, alguna importancia, ¿sí? Este es un síntoma que yo veo muchísimo en las estructuras familiares. De pronto hay estructuras familiares que sí tienen habilidad para generar desde el esfuerzo el patrimonio, ¿sí? Y trabajan muchísimo para llegar a tener un patrimonio. Pero luego pareciera que ese patrimonio se escurre de las manos, es decir, no lo pueden contener, no se pueden quedar con, ¿sí? Sí. Esa es una de las señales muy concretas de que en esta historia familiar el movimiento hacia el dinero o el movimiento hacia la fortuna vivió una tragedia, alguien fue despojado de su fortuna. Y no necesariamente estamos hablando de dineros, las fortunas se pueden contemplar en muchas cosas, ¿sí? En bienes o en estatus o en antes la aristocracia y de pronto tenías privilegios y ya no, etcétera, etcétera. Es como quedan heridas grabadas en la historia, ¿sí? En este caso, Claudia necesitaría explorar un poquito en el destino de sus padres, de sus abuelos y hasta de sus bisabuelos, en la medida de lo que sea posible. Nosotros tenemos una dificultad porque por cultura no hay un registro de nuestra ascendencia, ¿sí? Estamos hablando de una realidad donde en muchos pueblos todavía hay gente sin actas de nacimiento. Sí, entonces tenemos cierto. Una limitación muy fuerte porque no tenemos registros, documentos oficiales que nos permitan explorar, ¿sí? Sin embargo, en la historia familiar siempre se cuentan historias y esas historias son como imágenes arquetípicas que nos pueden plantear por qué llegar a cierta edad o a cierto evento en tu vida implica una pérdida, ¿sí? En el caso de Claudia sería cuestión de revisar en una lectura y rastrear y ver de dónde viene ese patrón. Pero esa es la primera señal, es no entiendo por qué si sigo trabajando, por qué si sigue, aparentemente todo sigue igual y de pronto ya no hay nada. Y aquí la señal también es la pérdida de la salud, ¿ok? O sea, el dinero y la salud se sueltan al mismo tiempo. En el tarot ambas situaciones, el dinero y la salud, están representadas en la energía de oros. Entonces estaríamos hablando de un bloqueo en la estructura familiar en el área de oros, ¿sí? Si lo viéramos como un tecnicismo dentro del lenguaje del tarot. ¿Okay? Correcto. Insisto, esto puede estar relacionado por lo menos con 5 generaciones atrás y uno dice, bueno, pero yo no tengo nada de información en eso. Precisamente el tarot te ayuda a explorar
a rastrear esa parte que aunque tú no tengas los datos específicos o acceso a las personas que te puedan decir, mira, es que tú vienes de esta historia, el inconsciente sí lo tiene registrado y en una lectura se puede ubicar por dónde va el asunto. Ok, correcto. Así es. Bien, muy bien, pues muchas gracias por tu llamada, Claudia. Terminación 4683 dice, magnífico programa el de hoy, doctor, y la invitada, excelente, dice, me está haciendo analizar cosas importantes. Qué bueno, esa es la idea. La idea de que pues el programa, una característica es dar información, conocimiento, pero también reflexión y ubicación, que no sea nada más un programa más de sexualidad o como muchas veces se dan programas de este tipo de sexualidad muy superficial, que no dejan contenido. Y este programa, la intención es que nos deje algo que nos deje mucha reflexión para que podamos redirigir nuestra vida en un sentido próspero y abundante. Dice, buenas noches, excelente programa, me gustaría una cita con la invitada, si me pueden pasar el contacto, felicidades. Sí, claro ¿cómo que no? sí, el número telefónico para hacer una consulta es el 33 15 19 00 77. ¿Otra vez? 33 15 19 00 77. De todas maneras, al final del programa lo volveremos a repetir. Dice, dice, oiga, ¿de qué me sirve saber qué pasó? Lo que me gustaría saber es qué hacer. Nos volvió a hablar la persona que tiene 40 años y nos dice, ¿de qué me sirve saber qué pasó? Lo que me gustaría saber es qué hacer. Es buena pregunta, ¿no? Porque es claro que sí, y finalmente todo está conectado. Hay una frase que dice, quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo, ¿sí? El inconsciente es obsesivo. El inconsciente tiene una característica específica que es obsesivo y es la razón por la cual se repite un patrón es porque hay algo que no está resuelto en ese nivel. ¿Ok? Y hay otro elemento también importante. Nuestro consciente divide la realidad entre la vida y la muerte. En nuestra estructura cognitiva hay una diferencia enorme entre la vida y la muerte. En el inconsciente, estar vivo y estar muerto no existe esa diferencia. Tu estructura de origen es la misma, es decir, en nuestro inconsciente tenemos activos o vivos en nuestro interior a todos estos personajes, ¿sí? De nuestra historia, ¿ok? Entonces, no es que trabajemos con el alma de esos personajes, con lo que se quedó dentro de ti. Y hay una regla fundamental, si no identificas de dónde viene, no lo puedes modificar. Es irte a la raíz. A la raíz, correcto. Exactamente. Queremos mejorías en el fruto, tenemos que trabajar con la raíz para que lo que tú estás buscando de forma consciente sea posible porque tu inconsciente también te lo está ofreciendo, ¿sí? La razón por la cual se explora el pasado no es para clavarnos en lo que pasó, sino para entender cómo se tejió un nudo y poderle ofrecer una alternativa distinta, atendiendo la herida que se quedó en aquel momento. Correcto. ¿Sí? Y ahí es cuando otras áreas terapéuticas se suman al trabajo del tarot. Esto en constelaciones familiares es sumamente óptimo, o sea, es la técnica con la que se puede trabajar de esa forma. Bien. ¿El tarot también trabaja junto con la astrología, Cristina? Algunas personas lo conectan porque hay un lenguaje simbólico que está en resonancia también con la cábala. También, ¿sí? Con la cábala. Así es, porque te puede dar para mucho, pero ya es como la decisión personal de cada quien. Yo me mantengo en la línea de los arquetipos, que es la psicología junguiana. Okay. ¿Sí? Y que tiene que ver con el reconocer lo que hay en el inconsciente. Pero sí, se conecta con todo eso. Correcto. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener? Estamos ya al punto de finalizar el programa. Este tema da para mucho más y creo que bueno, pues la invitación queda abierta para que nos vuelvas a visitar muy pronto. Pero antes de finalizar, te quisiera preguntar, ¿qué tenemos que tener de cuidado al manejar el tarot?
Bueno, lo óptimo es que las personas se leyeran el tarot a sí mismos, ¿sí? Porque es una herramienta de autoconocimiento para entenderte mejor, ¿sí? Definitivamente no usarlo para cuestiones adivinatorias. Okay. Sí, mantener una raya distante al respecto, porque es una zona muy frágil, es muy vulnerable, ¿sí? Mientras sea para explorar lo que te está pasando y que de alguna manera exista una guía muy respetuosa de quien te ayuda a interpretar tu lectura, porque la verdadera interpretación se la va a dar la persona es la que le va a dar sentido a la información que está saliendo. Perfecto. ¿Sí? Correcto, muy bien, importante este dato. Terminación 7102 dice, buenas noches, felicidades a Cristina, ¿y cuáles son sus datos para consulta? Gracias. Claro que sí, para consulta personal es el celular 33 15 19 0077. Y próximamente también, bueno, porque no solamente doy consulta, también doy cursos donde, insisto, el objetivo primordial es que cada quien se leyera, que no necesitáramos de nadie para interpretar. Entonces, parte de mi práctica también es enseñar a las personas a que sepan interpretar este lenguaje simbólico y que la experiencia de aprenderlo implique también un proceso de crecimiento personal. Entonces, también nos dedicamos a esa parte donde enseñamos a los otros a leerlo. Bien, nuevamente tu teléfono. 33 15 19 0077. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer. Y invitada nuevamente a que muy pronto nos acompañes nuevamente aquí en Zona G para hablar de tantos arquetipos, ¿no?, que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con los hombres. Y con los cambios de conciencia que hay ahorita también. Sobre que todo, se mueve ¿verdad? con eso. Que se está moviendo muy fuerte, ¿no? Muy, muy intenso. Así es. Bien, muchas gracias, Cristina. Un placer. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y le deseo que tenga una excelente noche.